deambulando y sin rumbo. Es difícil no tener dónde descansar. Te ofrecemos un espacio donde podrás yacer, imaginar, soñar y escuchar. Errantes, sean bienvenidos a nuestro jardín, el jardín de los errantes. ¿Qué? Ya empezamos, estamos al aire. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Sean todos ustedes? Muy efusivo el día de hoy. Sí, es que se me quedó viendo muy raro y dije muy fúnebre, tengo que ponerme más chispeante. Yo también pensé lo mismo, dije que salió mal. Sí, y por eso dije, voy a romper el hielo gritando. Sí, ¿verdad? Sí, se rompió. Porque el día de hoy, ¿a quién tenemos invitada, Josué? Pues a una errante, bueno, literal. No errante. es invitada, también es parte del proyecto. Pues sí, pero pues, como siempre está ausente. Por eso, errante. Sí, está de errante. Mira, ya vamos a empezar. Y adivinen quién las trajo. La errante. La errante. Uy, patrocinadora oficial de, no podemos decir marcas. No podemos decir que es Michelob ni Victoria porque no nos cierto. cobran. Pues sí, tenemos de invitada a Lu. Y Giro, claro, sí, tenemos una nueva estrategia para los audios. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes, con nuestros escuchas, que esperemos estén listos y preparados para estas historias que conforme vamos creciendo van siendo diferentes. Uh-huh. Las vamos contando diferentes y las vamos viviendo muy diferentes, ¿no? Así es. Hay quienes llegan a una edad pues adulta y siguen teniendo esta parte de la ilusión, ¿no? Yo. Entonces hay algunos otros a quienes estos espíritus chocarreros no les influyen y entonces van contando estas historias de las que quizá hablaremos el día de hoy. Sí, para todos claro, ustedes. algo escabrosito que hicimos el día de hoy, un reto de cuentos. Yo sí tengo un par de historias ahí que contarles. Ah, pues si quieres de una vena o qué onda. No. Es que me acaban de dar el micrófono ahorita, espérame. Va a eructar, aguanten. No, es que está como de lado el micrófono. Si hubiera cámaras que nunca los va a ver, no queremos que nos ahorita. vean, no nos importa que no. Ahorita no, a menos si llega alguien con billete y nos quiere ver, que nos pague, oye. No. Sí. Pues tendría que ser una cantidad muy fuerte. Pues sí, pues bueno, oye, no está tan fuerte no voy a decir marcas. La cheve. Sí, está buena. Inteligente el anuncio. Está súper ultra mega rica. Y ya iba a decir otra cosa, pero mejor me callo. Entonces, quedamos desde la semana pasada. Así es. De un reto, ¿verdad? Sí. De hacer unos cuentos relacionados con el Día de Reyes. Cuentos de terror, el cual nosotros ahí hicimos una... O suspenso. Misterio. Así es. ¿Qué iba a decir? Ya hasta se me fue el pedo. Que hicimos una convocatoria para que nos envían su cuento o su arte. Nadie nos mandó nada. Pero aquí estamos a pie del cañón, como siempre. Entonces, ¿tú quieres? Yo siento que la gente se chivea, ¿no? También. Sí, oye. Fácil no es. Han de pensar que estamos guapos, esos vocerrones que están ahí. No, somos normales, así, comunes y corrientes. Bueno, te iba a decir ahorita con respecto a la complejidad. Nos sometimos nosotros a este ejercicio. Ajá. Y sí, resulta ser muy interesante. Cabe mencionar que, bueno, en algún momento los tres hemos escrito algo, ya sea para una cuestión publicitaria, audiovisual, cinematográfica, pero como no es lo mismo. las tareas que nos dejaban. Las tareas, los proyectos, así es. Sí. Pero es distinto porque ahorita ya implica esta parte del entretenimiento que muchas veces en la escuela no se maneja. Bueno, digo no muchas veces. Hay profesores a lo mejor que sí te inculcan, ¿no?, esta parte de la comercialización, y hay otros que son muy artistas y muy conceptuales. Es de todo. Pero ahorita nosotros estamos sometidos a esta parte del entretenimiento y esta parte más comercial. Porque sí, definitivamente seríamos muy tontos y muy mentirosos si decimos que no nos interesa que la gente nos escuche o que a la gente le guste lo que estamos haciendo. Esto totalmente es comercial. Sí, hemos hecho cosas bien artísticas y que bien para nosotros, y definitivamente. Pero esto sí implica, híjole, un reto bien chido. Ajá. Y a ver, échale, ¿quién empieza?
Ay, mira, Lu viene con todo y está así, Así. yo. Primero lo que las ustedes damas. quieran. A ver, ahora sí, voy a girar el micrófono. Ahí va. No se escucha, pero soy Voy a hacer el efecto yo así. ¿Qué pasó? Bueno. Espérame. Vamos para allá. Viene, quebrándose. Muy bien, gracias. Bien. Bueno, si no lo hacemos de rancho, lo hacemos de viene y puede que así nos funcione. Yo les voy a contar lo que supe de uno de mis compañeros cuando éramos chiquillos, ¿no? Ajá. Este niño era un niño bastante nefastón, no son de esos molestones, mala onda. Bull. Sí, carrilla le llamamos en mis tiempos, pero pues pobrecito, ¿no? Tenía como muchos problemas en casa. Y él siempre pedía lo mismo para Reyes, ¿no? Desde que tuvo pues ya un poquito más de conciencia y que pudo empezar a hacer como sus cartitas. Entonces quería unos patines y en aquel momento pues los patines de moda eran los patines de línea, ¿no? Oh, ya, sí. Entonces, bueno, pues obviamente cada que sale un producto mejorado, pues el anterior baja de precio, es mucho más accesible, ¿no? Y entonces sus papás siempre le prometían de cumpleaños estos patines, pero de 4 rueditas, ¿no? Entonces Sí, era así como 2 y 2. Sí, 2 y 2, y aparte con el freno adelante y atrás. Sí. No, pues que no podías hacer nada. Pero pues obviamente él no quería eso. Estaba en una escuela que le exigía un poder adquisitivo mayor al que tenían los padres, pero bueno, los padres hacían como ese esfuerzo por mantenerlo en ese lugar, por la parte de la educación, el mejor, etc., ¿no? Entonces, bueno, llegaba cada fin de año, los pedía para Navidad, y pues no, en Navidad siempre le daban ropa. ¿No? Levante Sí. la mano a quien siempre le dan ropa en Navidad, ¿no? A mí, Eso, muy dulces. bien. Muy bien, dulces, claro. Galletas. Galletas. Ajá, entonces... Sí, no, claro, que hay a quien nada más le dan la cena y no. O lástima. O empiezan los papás de el refrigerador y le ponen el moño, y la televisión y le ponen el moño y así, ¿no? Bueno, pues bueno. Entonces, para Navidad pues no los recibía y entonces le quedaba la esperanza, ¿no? De Año Nuevo, porque tenían la costumbre de estrenar algo en Año Nuevo, lo que fuera, ¿no? El sartén o así, ya sabes, una pala, algo. Entonces no llegaba tampoco para Año Nuevo y entonces decía, ay, chino, bueno. Para Reyes, en algún momento dijeron, no, es que te lo tienes que pedir a los Reyes si te portaste bien todo el año, porque ellos te ven desde arriba, ven esas 3 estrellas que están ahí, bueno, ya vienen bajando cuando se ven más intensas. Se portaba mejor los últimos meses y todo porque pues él quería Se sus parecía a alguien patines. que yo conozco. Entonces, ¿Te conoces a mi sobrino Leonardo? ¡ah, Leyo! Saludos a Leyo si nos está... No, esperemos que Leyo no nos esté escuchando, por favor, papás. En este momento díganle que le Aléjenlo. mandamos saludos. Sí, no. Aléjenlo. Y ya, sí. Ni hoy ni nunca. porque Ni nunca. no decimos cosas Correcto. que no va. Sí. Un Leyo que vive por ahí, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues con mucho tesón ese año, ¿no? Decidió hacer su cartita y ya sabes, este año lo único que quiero que me traigan son unos patines, por favor. Y entonces, con cariño, él pedía los patines negros, que fueran, etcétera, etcétera. Y entonces salieron unos con banda neón y las llantas neón. Entonces, cada que andabas en la noche, sí. no, pues era la monada. Entonces, bueno, que sea el neón, ¿no? Entonces agarró, dejó su cartita en el zapato y pues chanclas. Esperando a las expectativas, ¿no? Del día 5 se te ponen las manos heladas conforme viene llegando la noche. Hay muchos comentarios y te portas mucho mejor ese día. No sabemos por qué piensa uno que... ¿Te ayudo con los trastes, mamá? Es correcto. Sí, que solamente esas obras van a ser tomadas en cuenta. Bueno, pues entonces... Se fue a dormir temprano, pero así ya sabes, con un ojo abierto y escuchando ruidos. Y no, porque aparte, si tú te levantas, los reyes se van. Sí. Que no los puedes ver. Entonces, bueno, entonces así con un ojo y escuchaba y se tapaba todo. Y de tanto se cansó, se quedó dormido. Entonces a la mañana siguiente, ¿cuál niño? 6 de la mañana, ¿no? Se levanta muy emocionado para ir a ver, pues, qué onda si ya habían llegado sus patines. Baja y empieza a ver así por las escaleras, su casa era de 2 pisos, y entonces empieza en las escaleras y había una cajita de galletas, ¿no? Típico, ya sabes. Y entonces empieza a bajar un poquito más y encuentra unos dulces. Y entonces fue así como de chin, ¿serán míos? Era hijo único, cabe aclarar. Entonces, bueno, pues como que los papás no eran muy dulceros, ¿verdad? Y dijo, y si son, pues ya la armé. Pero tenían su nombre.
las galletas y los dulces. Entonces dijo, no, pues entonces siempre sí son para mí. Y siguió caminando y encontró un cochecito, ¿no? Muy lindo también, pero pues él quería ver la caja grande donde estaban los botines. Y entonces llega y efectivamente encontró una caja grande. Entonces, ya sabes, empiezas a tocar, ¿no? Venía envuelto, no venía nada más la caja así, venía envuelto como para meterle más emoción. Y entonces empieza a tocar, mueve la caja, hijo, estaba pesada. Y dice, chin, ¿qué? Que ya mis patines, órale, vamos a romper. Empieza a romper el papel, abre la caja, un montón de papel. Y mis patines, y mis patines, y mis... Pues eran unos tenis, ¿no? Y no había patines. ¡Sas! Y entonces fue así como ¡Qué de... cruel! Sí, Eran unos tenis con unos carritos de Hot Wheels pegados abajo. Así, mero. Entonces el pobre casi le da un patatús, ¿no? Porque obviamente al día siguiente esa maravillosa idea que había en aquellos años de lleven los juguetes a la escuela para que jueguen con sus juguetes el Día de Reyes y tocaba, ¿no? Y entonces él así como de, no te pases, ¿y yo qué voy a llevar? O sea, yo quería mis patines y fue lo único. Entonces, bueno, hizo el berrinche de la vida. Los papás le pusieron una tunda también por berrinchudo. Y que ya no iban a llegar los reyes nunca en su vida. Entonces, bueno, pues llegó a la escuela y vio que la mitad del colegio traía los patines, que él había deseado para ese día tan especial. Obviamente, él no lleva sus tenis con rueditas porque era humillante y él era quien generaba esa parte del bullying en ese tiempo, ¿no? Entonces fue así como de, estos juguetes... Bajarle a su ego. Ajá, exacto. Entonces sí, no, ustedes que traen sus cosas aquí para que se les descompongan y se les vuelen y... Yo no, los míos ya los disfruté, estuve jugando toda la mañana, ¿no? Entonces, ocultando esa parte. Pues bueno, decide medio portarse bien cuando se acordaba. Llega diciembre, vuelve a pedir los tenis para Navidad, no llegan, los pide para Año Nuevo, no llegan, los pide para Día de Reyes, no llegan. Y entonces deja de ser niño, ¿no? Y quería un celular. Llegaron los celulares. Ya cambian las cosas. Sí, claro. Y entonces, bueno, ya no era tan pequeño, entonces ya decía, pues yo creo que ya, ¿no? 2, 3 acciones buenas y ya me traerán mis cosas. Y entonces él seguía con su actitud pesada con los compañeros, pero él seguía pidiéndole a los reyes, ¿no? El celular y postdata, los patines que me deben. Queridos Reyes Magos. Es correcto. Entonces, bueno, llega la Navidad, después de 3 años, y no le traen patines, no le traen celular para Navidad, llega Año Nuevo, no llegan los patines, no. Y encuentra una notita para Día de Reyes. Y le dice la notita, la abre el papel, y ve una letra media extraña. Era una letra muy bien hecha, ¿no? Muy buena caligrafía. No pertenecía ni al papá, ni a la mamá, ni a nadie de los que él conociera, maestros o amigos. Obviamente no era de él. Y decía, muy pronto llegaremos por ti. Ay, güey. Y dijo, no, más bien, llegarán mis patines, mi celular, a mí, ¿no? Ajá. Yo creo que se equivocaron, lo escribieron mal. Bonita letra, pero mal la redacción. Escriben en hebreo y... Arameo y así. Digo entonces arameo, sí. Cuesta trabajo. Entonces, bueno. No, también en hebreo. Dijo, ok. ¿Y eso cuándo será? Pues estuvo como en la expectativa los primeros días, no pasaba nada, no encontraba señales. Obviamente esa vez no le dejaron nada tampoco, bueno, un cuerno, ¿no? Y pues ya así como que dijo, ya, no voy a creer absolutamente nada, a mí nunca me traen lo que quiero, a todos los demás sí, hay unos que se portan peor que yo, y entonces dijo, bueno, ok, lo voy a olvidar. No lo olvidó. Al siguiente año no recibió el celular, no recibió los patines para Navidad, no lo hizo para año Nuevo. Y el Día de Reyes encuentra unos patines negros con una cinta neón y llantas neón, ¿no? En verde. Uy, no, casi le da el patatús, casi se desmaya, ¿no? Y hay una caja con un celular. Estaba muy emocionado, abre, rompe. Los tenis fueron lo primero, fue así como de ¡ay! Revisa y los tenis no eran de su número. Perdón, los patines no eran de su número. No manches. Y fue así como de, ¿es en serio? Se enojó muchísimo, ¿no? Así dijo todas las palabras buenas, malas y en arameo que sabía. Sí. No, y dijo, no puede ser posible. Y bueno, pues también ya era muy grande, ¿no? No le atinaron. Es que se quedó en correos, dice. Se quedó en correos. Yo pienso que efectivamente su carta quedó atorada ahí, ¿no? Correos de México. Sí. Y entonces, lo que sí había era celular. Ajá. En ese tiempo apenas iban saliendo los celulares. Lo bueno es que sí le quedó. Ese sí le quedó, claro. Pero
acababa de salir como la segunda generación de celulares, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuáles fueron los primeros celulares? Sí, ¿Cómo unos de pantallita verde. Bueno, yo así los que conocí ya en vivo y a todo color fueron esos Nokia negros con pantallita verde que jugaba el Snake 1. Pero esos son los que yo vi. Pequeño. Sí, ya después vi esos tabicotes grises pues de él antenota. esperaba un Nokia de pantallita verde. Ajá. Y cuando saca el celular era uno de El los tabique. tabiques. Justo, algunos recordarán a Barbie con su celular. Bueno, esos cuadrados grandotes muy parecidos a los que usan las personas de teléfonos a instalar redes y que se conectan. Bueno, así de esos grandotes de antena gruesa, ¿no? Que peor que walkie-talkie. Y entonces le dio el coraje de la vida porque no tenía el nuevo, ¿no? El reciente. Y realmente fue muy poco el tiempo en el que se hizo la transición. Entonces, otra vez. Y los patines no le quedaron, ¿no? El celular, bueno, pues no era lo que esperaba. Y se enojó muchísimo, que dijo, ¡los odio! ¡Ja, ja, ja! Los pitufos. No va. Muy molesto. Se agarró, se fue a la escuela enojado, como toda la vida. Y bueno, pues dijo... Oye, ¿estaba en prepa este muchacho? Sí, yo estaba en prepa, claro, ya había pasado 3 años. Se fue a trabajar en sus patines, ¿no? Se fue a trabajar en sus patines. Dijo, bueno, ok, no son de mi número, no es el celular que yo quería, los voy a vender. ¿Por qué no? Y entonces toma las cosas y empezó a bufonear, ¿no? ¡Ay, tengo unos patines! ¿Alguien los quiere comprar? Es que tengo muchos, etcétera, ¿no? Este modelo de celular es la última edición y bla, bla, bla. Entonces, bueno, pues todos los chiquillos dicen, ¡ay, el celular! No sé qué, sí, qué padre, etcétera. Y entonces, bueno, se dio cuenta que pudo hacer como por ahí el negocio y empezó a hacer así como su subasta, ¿no? A ver quién da más. Vendió los patines, vendió el celular, obviamente genera ingresos y dijo, ya la armé, ahora se me voy a comprar lo que yo quiera. Y de aquí para el real, ¿no? Sí, okay, entonces, queridos Reyes Magos. Entonces, bueno, con ese dinero, él tenía planeado comprar esas 2 cosas que siempre había deseado. Y de tanto estar pensando, pues no elegía bien ahora el color de la franja de los patines, ahora las ruedas eran intercambiables, entonces, bueno, adivínale cuál era el que más le gustaba. Los celulares ya había muchos modelos, muchas funciones y, bueno, estaba como en ese proceso de decisión, cuando se da cuenta que aquellas personas que le habían comprado los patines y que le había comprado el celular, les empezó a ir muy bien. Empezaron a mejorar mucho en las calificaciones, empezaron a tener más amistades, empezaron a ser populares y todo lo que deseaban se les cumplía. Chinga. Y exactamente fue su expresión. Y entonces fue así como... No, es que me acordé, a mí me traje unos patines que no me quedaban. Pero tú no los vendiste, y luego, ¿qué pasó? Y entonces dijo, ¿por qué? ¿Será coincidencia? Dijo, no, yo creo que es un golpecillo de suerte. Pero no, pasaban los meses y las personas les iba tan bien que entonces los patines y el celular pues ya no eran como la novedad e hicieron lo mismo, ¿no? Vendieran, ganaban el dinero y podían mejorar los patines o comprar otro celular o empezaron a decidir diferentes cosas. Y las personas que compraban igual empezaban a tener esa suerte, como que se iba pasando a través de aquellas personas que adquirían estos artículos. Y él seguía sin decidir qué comprar. Y entonces dijo, a ver, si estos tienen tanta suerte, si yo los traigo de vuelta, pues me va a ir genial, ¿no? Y empezó a contactar a los compañeros para saber quién era quien tenía, ¿no? O la persona última que había adquirido los patines y quién había adquirido el celular. Y pues trató de buscar y de contactar y pues obviamente nadie quería soltar los patines, nadie quería soltar, ¿no? Sí, no que querían como seguirlo pasando. Al final encuentra a los últimos como dueños y les dice, oye, pues mira, ya los patines ya son viejillos, ya están usados, ¿no? El celular, no sé qué. Y las personas le dicen, no, los patines están nuevos y el celular está nuevo. Y dice, es que no puede ser, o sea, ya habían pasado más de 5 personas usuarias, entonces no podía ser que estuvieran nuevos. Y revisa, le enseñan los productos, revisa las llantas de los patines intactas. Es imposible, ya las habían usado, ¿no? Usar en la calle, pues lo primero que haces es rasparte la parte de las llantas, las ruedas, ¿no? Nada, todo estaba bien, todo estaba genial. Y dijo, ¿qué sí serán? Los adquiere,
se queda con el celular, les llegó una muy buena negociación y ya entonces decide marcarlos, ¿no? Así como de Andy, no, así estoy sola. Y les pone ahí, ¿no? Su Filomeno. Filomeno, ajá. Alias Meno para todos. Entonces, veía que su suerte no cambiaba y al contrario, no empezaba a irle tan bien. Y decía, ¿qué hubo le? Chinga. Ahí está el efecto, muy bien, gracias. O sea, ¿qué? ¿Dónde está la pila? ¿Dónde está el botón? Y buscaba y armó y desarmó los patines. Dijo, es que algo deben de traer aquí, agua bendita, o yo no sé. No, y el celular igual, y nada. Y a él, el celular no le funcionaba, nunca tenía red, ¿no? Eso será de la compañía telefónica. Sí. Ok. ¿Sabes? Así no sé. Aquí no falla nunca. No, nunca todo está muy bien. Y los patines, pues nada, no les encontraba nada. Él empezó a utilizar los patines. Digo, bueno, ¿qué tal? Yo los uso, a lo mejor no nada más los debo de tener ahí como exhibición, ¿no? Y empezó a usarlos. Las llantas, pues, obviamente, se desgastaron. Los patines no eran de su número, por supuesto. Entonces, bueno, era complicado. Y entonces dijo, esto no sirve. Agarró y los tiró a la basura. Normalmente siempre hay un niño, ¿no? Que va creciendo, que va con el camión de la basura y pues tú lo ves crecer. Entonces el niño se quedó con los patines, el niño se quedó con el celular y el niño ya no andaba en patines, andaba en bicicleta, ¿no? Y después de la bicicleta tenía una moto y entonces empezó a dar cuenta que le fue bien al niño. Le dijo, a ver, oye, espérate, ¿cómo funciona esta situación? ¿No? No sabía y le dijo al niño, oye, pues, ¿qué hiciste? ¿Los reparaste? Que no, pues es que yo vi, estaban nuevos, eran de mi número, pues súper bien. Y aparte las llantas no se gastan, el celular súper bueno y bueno, y ya lo vendí, ¿no? Pasó el siguiente año y le mandó una carta a los Reyes Magos, pero no se las mandó el día 5. Lo mandó días antes. ¿Cuál es su sorpresa al revisar el correo? Que hay una carta para él sin remitente. Abre la carta y se queda pues un poco asustado al reconocer la misma tipografía que había encontrado aquella vez en el papel. Y decía, prepárate porque pronto vamos a ir por ti. ¿Otra vez? Después de varios años. Pero ya en tono encabronado, Ya el tono era más serio. Con símbolos de exclamación. Sí. Ya, ¿no? Letras rojas, así como de IT. Ya no así, ¿no? Y entonces se quedó como tin, porque nadie sabía de la nota anterior. Y fue como que, ay, qué cosa, ¿no? Bueno, se le pasó con las horas, con los días, con la escuela. Todavía no. Lo olvidó. De repente, una noche tuvo pesadillas y veía a unas personas que lo perseguían. No les veía la cara, pero escuchaba unas risas que sonaban como jijijiji. un poquito más serias. Eso, algo así, ¿no? Algo así. Al principio él creyó que eran niños que lo perseguían en el sueño, ¿no? Y curiosamente traían patines, ¿no? No manches. Pero conforme él iba corriendo y volteaba hacia atrás, veía que esas figuras, que esas personas iban como haciéndose más altas, más grandes, y las risas empezaban a cambiar, ya no eran unas risas tan infantiles. No, esas ya tenían un poco de tuberculosis. Antes de la tuberculosis. No, esas ya tenían COVID. No, antes de eso. Y empezaba a asustarse. Corría más rápido y por supuesto esas figuras no iban detrás de él. Y él suponía que traía los patines porque escuchaba las llantas. Exactamente. Ajá. Pero la verdad es que nunca lo confirmó, ¿no? Tenía miedo y entonces cuando voltea, lo último que creo que voltea a saber es los zapatos de quien te persigue, creo. Entonces se despertó sudando, obviamente, muy espantado. Y dijo, ok, tranquilo, todo bien, casa, cuarto, perfecto, no pasa nada, fue una pesadilla. Agarra, se levanta, se va a la escuela, hace su rutina normal, ve a los compañeros, los molesta, regresa a casa, hace la tarea que le da la gana, llega la noche, se duerme y empieza otra vez con la pesadilla de la persecución. Y dice, ¿otra vez? ¿No? Así como, ¿qué onda? Y sigue corriendo, no hay un destino al cual, él solamente recuerda que va corriendo, y que las risas cada vez son más pesadas, no son infantiles, ya son como más adultas, y sigue escuchando las ruedas. Entonces,
hay un momento en el que corre tan rápido que se vuelve a despertar de ese sueño, empapado en sudor, sobresaltado, y así como de, ok, una pesadilla recurrente porque la traigo en la cabeza quizá, etc. Pasa una semana, dejó de tener esas pesadillas. Y a la semana justo, llega un correo a su casa, todavía no hay internet, entonces llega el correo a su casa y dice, deja de correr, estamos cerca por ti. Ah, no manches. Y entonces fue como, ¿qué onda? Y corrió a buscar sus notas, a ver si estaban en el lugar donde las tenía, porque yo no sé por qué. Uno guarda cosas, ¿no? Que le generan como que esa angustia y demás, en lugar de deshacerse de ellas. Sus notas estaban ahí, nadie les había tocado, en su lugar secreto. Y dijo, es que no, o sea, no es posible. Yo no le he contado a nadie ni de las pesadillas, ni de las notas. Nadie sabe cómo es posible que yo siga recibiendo este tipo de información. No, es coincidencia, me lo estoy imaginando, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces pasan los días, él sigue en la escuela, llegan las vacaciones, ¿no? De verano, sale, tiene una novia, guapa, linda, pues mucho más. Se olvidó que si tienes el celular y ya sus expectativas eran unas muy diferentes. Y entonces, antes de terminar las vacaciones de verano, una noche tiene una pesadilla, pero esta vez la pesadilla era un poco diferente. Ya no era perseguido como tal, él iba caminando abrazando a su novia por un parque que está cerca de su vecindario, ¿no? Contento, tranquilo, en paz. Pero conforme iban caminando, la noche les venía cayendo. Él estaba como a una mediodía, ¿no? Como después de la escuela con la novia caminando, donde hay sol, todo iluminado, pero cada que iban caminando se iba oscureciendo la parte del camino y empezaba a escuchar el sonido de la rodada de las llantas, pero lento. Ya no era una persecución como tal. Entonces, inmediatamente recordó aquellas pesadillas, intenta voltear y en un viento que le pasa del lado izquierdo, porque del derecho traía a la novia abrazada, ¿no? Muy ligeramente escucha, no voltees, ya estamos aquí. No, man. Y entonces fue así como de sentir un frío, ¿no? De esos que te congelan, que dices, quiero mi mami, ¿no? No le dijo nada a la novia. Siguieron caminando, ya era muy oscuro, y entonces la novia dice, vamos a regresarnos. Y él se despierta, ¿no? Se queda como pensando, dubitativo, todo el día en la escuela, y la novia así como de, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué tienes? Bueno, no me has pelado, no me has dicho te amo. No. Y el otro así como de, es que tuve un sueño muy raro. Ay, ¿cómo crees? Ay, se te va a pasar, ¿no? Y no se lo contó. Pasan unos días, 4 o 5 días, y entonces la siguiente noche, él regresa al parque caminando abrazado de la novia. Conforme van avanzando, la noche cae nuevamente en cuestión de pasos y vuelve a escuchar la llanta despacio, más cerca. Y le pasa ese viento del lado izquierdo y le dice, no te pares, pero ya llegamos. Y entonces fue así como de, corro, me quedo, no, de repente, ¿qué voy a hacer? Despierta, tenía mucha temperatura y entonces se le adjudica que, bueno, pues por la parte de la enfermedad que le traía era que estaba teniendo la pesadilla ese día, no va a la escuela. Y entonces le habla la novia, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste a la escuela? Te estamos esperando. Es que me sentí mal. Y le dijo, oye, ¿te acuerdas de esa pesadilla que tuviste la otra vez? La novia le pregunta y él le dice, ajá, ¿la has vuelto a tener? Y él le pregunta, ¿por qué? Es que te tengo que contar algo que soñé. Y entonces, ok, ¿nos vemos? Sí, nos vemos. Órale, pues. Se quedan de ver en el parque que estaba cerca de su vecindario, ¿no? De él. Y ya no tenía temperatura, ya se sentía un poco mejor para poder salir. Y platicando con la novia dice, oye, te voy a contar lo que soñé. Fíjate que justamente estábamos en este parque y veníamos caminando. Y tú me traías abrazada. ¿Del lado derecho? Del lado derecho, porque del lado izquierdo... Y de repente, dice, fue muy rápido que veníamos caminando como de la tarde y caminábamos y se hacía de noche. Y entonces él empezó a sentir otra vez ese frío nervioso, así como de, ¿qué pasó? ¿No? Y nada más se le quedaba viendo y le dijo, ¿cuándo soñaste esto? Anoche para hoy, por eso te hablé, porque se me sonó que no llegaras a la escuela, no, y te quería contar porque aquella vez no te pregunté qué había soñado. Y entonces le dice él, ok,
es que yo soñé lo mismo. Y le dice ella, ¿lo mismo? Ajá. Sí, pero cuéntame más de tu sueño. Uh-huh. Porque había un par de detalles que ustedes recordarán que no los había mencionado la novia, ¿no? Dice, no sé, solamente íbamos caminando, se iba haciendo más oscuro, y de repente tú caminabas más lento. Empezó a hacer mucho frío, y yo te decía, vamos a regresarnos. Y en ese momento me desperté. Ah, no manches. Y él se quedó así como, ¿neta? Él no le había contado nada a la novia. Y obviamente no había escuchado la novia esta parte de las llantas y no había escuchado esta parte del susurro, ¿no? Empezó a susurrar. Que sí, bien muy cañón, ¿no? Y entonces le dijo, no, pues, no te preocupes, es un sueño solamente. Oye, pero ¿tú qué soñaste? No, nada. No, sí, cuéntame qué soñaste. No, es solamente que me perseguían, ¿no? Ah, ¿seguro? Sí. ¿Y qué pasó? No, pues nada, me desperté y ya. Pero él se quedó así como con esa ansiedad. Uh-huh. Y entonces, esa noche, se queda pensando en lo que había soñado la novia, cómo era posible que la novia hubiera soñado lo mismo que él había soñado, en el mismo lugar, de la misma manera. Y entonces, intenta no dormir, porque tenía un poco de angustia, pero le vence el sueño, se queda dormido, y esa noche no pasa nada. No tiene pesadilla, no sueña nada raro, pasa el tiempo, ¿no? Deja de tener esa novia. Ajá. Y entonces, cuando va a entrar a la universidad, se cambia, se va de ciudad por la necesidad de la universidad. Y la primera noche que él está en como los internados, ¿no? Porque la universidad tenía como esa parte de alojamiento, conoce a sus compañeros del cuarto y no sé qué, bla, 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 etcétera, etcétera. Y, ay, qué padre, ¿tú de dónde vienes? No, pues yo vengo de Celaya, ¿no? Ah, ¿neta? Sí. Ay, qué buena onda. Y empiezan a preguntarse, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde venían? Pues todos iban de Celaya. Ah, chido. Si me viene para conocer gente nueva y aquí puro Celaya, pues no. Pues órale. Hasta ahí quedó, cada quien se fue a hacer sus cosas de la licenciatura, a registrarse, los horarios, las materias y demás. Y cuando él llega a descansar, no era noche, pero llega a descansar del día, acomodada de desempacar y todo, se recuesta para echarse una siestecilla y empieza en la pesadilla. Ay, otra vez, haciendo pesadilla matrushka. La pesadilla matrushka. Y entonces él va caminando en el parque de aquel antiguo vecindario donde sí. vivía, con la novia del lado derecho, perfecto. Esta vez no alcanza a ver el rostro de la novia. Ay. Él sabe que era esa novia, ajá, ¿no? O lo intuía, no lo sé, quizá por la parte de la recurrencia del sueño. Ajá. Y empieza a escuchar la llanta. Sí. Pero esta vez empezó de lento a más rápido. Volvió a sentir esa brisita, ese friecito, ese viento del lado izquierdo que le dijo, ya es hora. No manches. Y entonces él empezó a correr y la llanta iba rápido. Ajá. Él había sentido que ese susurro, esa voz, había pasado hacia adelante, pero sentía algo pesado en la parte de atrás, como que lo fueran persiguiendo. Corrió, tanto que se despierta, empapado en sudor y muy sacado de onda, no sabía qué estaba sucediendo. Dijo, no, o sea, es una pesadilla, nunca ha pasado nada, o sea, ya tengo que dejar de soñar eso, cosas. Claro, o sea, ya no soy niño, ya han pasado muchas cosas entre la primera vez y esta. Y entonces, bueno, los manda a llamar para la conferencia de bienvenida, la recepción, etcétera, etcétera, y terminando, él regresa a su habitación, ¿no? Y muy amablemente la universidad les dejó una notita a cada uno de ¡ay, bienvenidos a la universidad, pupilos! ¿No? Y entonces, ¡ay, Dios mío, qué buena onda! ¡Qué buena onda! Muy bien. Y venía ahí su horario, ¿no? Y su carta de bienvenida y demás. A ver, muy bien. Y había como un brindis, no es un brindis, es una recepción, ¿no? La parte de la noche, sí, ajá, muy sencilla, con canapecitos y una copita y demás. Ya van a la universidad, es diferente show. Y entonces, agarran a los compañeros, se van, y él, así como de, ay, no me quiero dormir, otra vez, lo que soñé. Bueno, a ver, vamos a ver la recepción. Y encuentro una nota que decía, ya no corras, ya estamos aquí. No. Y fue así como de, ¿qué? ¿En dónde? ¿Por qué? O sea, todo el mundo recibió una carta de bienvenida y su nota de bienvenida era como aquellas notas que había encontrado anteriormente.
Se asoma y había una Suburban afuera. Y había una Suburban afuera negra con vidrios polarizados. Y un señor con sombrero. Y traían como una pluma que sacaban desde Y entonces, bueno, se queda muy extrañado, sobresaltado, nervioso. No va a la recepción nocturna y se va a caminar. Ahí mismo, aparte de Ciudad Universitaria, ¿no? Uh-huh. Y entonces se encuentra una chica en una banca llorando. Y de repente fue así como de, ¿estás bien? Y le digo, llore. Y le digo, ¿estás bien? Y la toca del hombro. La chava nada más mueve la cabeza, asintiendo, y le dice, ¿te puedo ayudar? La chica voltea, lo ve, y se quedan pasmados porque era la novia de aquel tiempo, ¿no? La del lado derecho. La del lado derecho, exactamente. Y se quedó así como de, ¿qué haces aquí? Así, otra vez, chinga. Y dice, ¿qué haces aquí? Y le dice, pues, ¿tú qué haces aquí? Y entonces le dice, pues, entré a la universidad, me acabo de mudar, mis horarios y todo, hay una recepción, pero no quisiera la recepción. ¿Qué haces tú aquí? Y le dice, pues es que tuve una pesadilla. Uh-huh. Vine a buscarte. Pregunté por ti, supe a dónde habías entrado. Y vengo a contarte lo que soñé. Y él le dice, ¿qué soñaste? ¿Te acuerdas de aquella vez que te conté de la pesadilla? Bueno, fue exactamente lo mismo, pero esta vez escuché unas ruedas como de patines. Uh-huh. Y sentía que me perseguían y yo empecé a correr. Sentí una brisita del lado izquierdo que me dijo, no corras, no es por ti. Y entonces él se quedó así como de, ay, no es cierto, lo estás inventando. Dijo, no, es en serio. Me sentí muy extrañada, me desperté, sude, ¿de qué había corrido? No lo sé. No, estaba asustada. Y entonces vine a ver si tú has tenido otra vez este sueño, qué significa ese sueño, por qué decían que no era por mí, de qué se trata. Y entonces él le dice, es por mí. Y le cuenta la historia de los patines, el tiempo que los estuvo pidiendo, la parte del celular, cuando llegan los patines, cuando llega el celular, cómo es que a la gente le iba súper bien con los artículos, él los toma, le va súper mal, ¿no? Y había tenido este sueño recurrente, no solamente aquella vez que le platicó, y que había, ¿no?, notas que le iban dejando, y que nuevamente llega a la universidad y encuentra esa nota otra vez, y que el plazo de la llegada de no sé quién, ¿no?, uh-huh, era para él. Dice, pero siempre sucede en las últimas fechas del año para llegar a Reyes. Ajá. Y entonces ella se quedó así como de, es que te traigo algo. Sí. Y él le dice, ¿me traes algo? Uh-huh. Y le dice, sí. Unos tamales. Y un atole, un champurrado que hizo mi abuelita, que nada, y entonces le dice, ¿qué es lo que me traes? Dice, yo desperté el día de Reyes, vi los regalos de mis sobrinos, había unas pantuflas para mí y unos calcetines calientitos, ¿no? Muy típicos también, uh-huh, de los Reyes Magos. Y había unas cajas que tenían tu nombre. Y se me hizo muy raro. Tuve la pesadilla y estoy aquí para entregarte las cosas, ¿no? Y dice, a ver, saca 2 bolsas de regalo y en una venían los patines que él tanto había pedido y en la otra venía el celular. Ajá. Y entonces... No, si es Correos de México. Sí, definitivo. Él se queda muy sorprendido. Le dijo, ¿pero por qué te llegaron a ti? Le dijo, no lo sé. Y él escucha una voz. Es hora de irnos. Y él dice, ¡ay, qué bueno! Por fin se van a ir, ¿no? Ponte los patines. Ponte los patines. Oh, no vaya. Y entonces él voltea a ver a quién fue su novia y ya no estaba. Sí, güey. El chavo se puso los patines. Empezó a usar los patines y no pudo parar. No. Empezó... Era una hoverboard. Era hoverboard, claro. Con fuego atrás. Sí. Y no podía ir más despacio. Cada vez iba más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido y más rápido. Y él sentía la desesperación de no poder frenar, de no poder
tomarse ni de un árbol ni nada para poder detenerse, ¿no? Y decir, ¿sabes dónde tienes los? Y entonces corre tan rápido como en la pesadilla que se despierta y vio mucha luz. San Pedro. Tocó la puerta. Traía ya, no. Y él se quedó ahí. Al día siguiente, fuera del salón de la recepción, encontraron a un chico en patines, muerto. Ah, no manches. Y había una nota que decía, Feliz Día de Reyes. Todos los morrillos. Ya ven, valoren sus juguetes. Porque sí. ¿Qué tal con este cuentito, Sí, no manches. A ti, tu Reyes frustrados, Josué, ¿qué siempre pedías y nunca te trajeron? Mi avalancha. ¿Una avalancha? No Sí, de manches. Chabelo. Yo tuve como 3 y nunca las usé. No me trajeron una avalancha, cuate. Ándale. Creo que damos la dirección de él. Ustedes en Angelín y este, yo no voy a pasar 14-14-1 en México, Distrito Federal, cuate. Ahí está mi avalancha, cuate, yo no me entiendo, ¿Y por qué lloras? ¡Estoy llorando! No, yo siempre pedí un go-kart. ¿En serio sí tienes avalanchas? Sí tenía, tuve No manches. como yo 2 o siempre 3. pedí mi avalancha y no. Yo como 2 o 3, pero yo siempre con mi bici. Siempre era de bicis. Y para arriba y para abajo. Entonces las avalanchas ahí se quedaron. Nada más una fue la que más o menos le di. Porque me fui a vivir para acá a la colonia San Juanico. Y ahí hice como mi primer cuate. Y nos dábamos vueltas a la manzana y todo, pero sí. Y yo siempre quería un go-kart de gasolina. No manches. Y pues obviamente los reyes me decían, estás jodido, yo te mando a traer eso. Jodido. No tienes ni para echarle a la gasolina. Entonces, no me trajeron nunca eso. Pero bueno, voy. Sí, vas. Oh, hijo de su pinche. Ya Ay. Ahí va. Deja ver si está grabando porque luego. No me digas eso. Dice, ¿qué creen que no se grabó? Ay. ¿No? No, sí, como. Lleva por título La Ruleta de Reyes. Hemos de recordar que estos son totalmente de nuestra autoría. Sí. Entonces ahí les va. Dice la historia. Me presento. Mi nombre es Jacobo Mena, de la millonaria familia Mena de la ciudad. Y cada 6 de enero nos reunimos la familia a comer la ya famosa Rosca de Reyes. Pero nosotros siempre le damos un toque distinto desde hace 8 años que mi abuelo falleció. Explicaré por qué. Yo soy el más joven de todos los nietos, con apenas 22 años, y mi abuelo siempre le gustaba apostar, y apostar fuerte. Era muy bueno con las estadísticas, tenía una mirada penetrante que cuando apostabas con él, parecía meterse en la mente de las personas. Yo le aprendí algunas técnicas, y una de ellas era que, aunque te sientas nervioso, nunca se lo hagas saber a tu rival, que te vea con seguridad. Cada 6 de enero, en la Rosca de Reyes, con toda la familia reunida, mi abuelo decretaba un juego. A aquel que le saliera la pieza con la figura del niño Dios, debía darle a él 1,000,000 de pesos. En caso de que a él le saliera la figurilla, regalaba 1,000,000 de pesos a los presentes. Antes de fallecer, estipuló una regla para que continuara el juego familiar. El abuelo dejó una herencia de casi 10,000 millones de pesos y sus empresas, con una condición, que solo uno de la familia podía heredar toda esa fortuna. Nadie podía abandonar el juego y en caso de que un solo miembro renunciara o hiciera algún tipo de trampa, la fortuna sería donada a la caridad. Y claro, nadie queríamos perder nuestro estilo de vida. Así es, mi abuelo pidió que lo sorteáramos cada año eliminando a uno comiendo rosca en su lujosa casa. Así a su manera, un juego de todo o nada. Hoy, aquí, sentados nuevamente en esta mesa, esperando a que el repostero saque del horno aquel manjar, con la receta especial que el abuelo dejó, permanecemos en silencio, observando las sillas vacías de aquellos que se nos han adelantado en el camino estos últimos años, haciendo ver la mesa cada vez más larga ante las ausencias. Suena la campana del horno, avisando que todo está listo para disfrutar aquel dulce pan, y por supuesto, de este juego que nos pone tan tensos.
El repostero nos sirve antes chocolate caliente, en lo que aplica los últimos toques de la receta, haciendo el ambiente inquietante. Por fin, después de aproximadamente 15 minutos, terminó. Pone la rosca sobre un centro giratorio, después lo desliza hacia el centro de la mesa y lo hace girar. Después, nos acerca un bowl para que elijamos un pequeño sobre, el cual contiene un número. El número que toque será el turno para partir la rosca. Todos, al mismo tiempo, abrimos nuestro sobre y comienzo a ver la cara de cada uno de mis familiares. Algunos reciben su turno con gusto, otros nerviosos y otros molestos. Yo, a pesar de que abro mi sobre a la par de todos, siempre me gusta observar mi turno hasta el último. Y esta vez me tocó el número 9, el último. El repostero se acerca con el cuchillo, y aquel que tenga el primer turno debe levantar la mano para elegir su parte. El cocinero se encarga de rebanar y servir la pieza elegida para que haya igualdad y transparencia en el juego. Después, debe levantar la mano el segundo y así sucesivamente. Llegó mi turno, la última pieza, y observo a todos casi terminar su pan. Ninguno mostraba sorpresa de haberse encontrado con nada extraño al centro de la masa o algún objeto rígido en sus bocas. Yo no me animaba a comer mi pedazo. De pronto, todos voltean hacia mí, algunos con rostros de incredulidad y otros sonreían al ver que yo, muy probablemente, era el desafortunado al que le tocaría encontrarse con aquella pieza indeseada. Comencé a comerla con seguridad, mientras todos seguían sin quitarme los ojos de encima, en silencio. El único sonido que me acompañaba era el susurro de la leña quemándose en la fogata que se encontraba al fondo, y yo estaba sumamente nervioso. Termino de comer, y no sucedió nada. No me encontré nada extraño. Mi familia se preguntó qué pasaba, porque a nadie le había tocado la peculiar pieza de pan. El repostero puso en calma a todos. Dijo que había cambiado la forma tradicional de hacer este juego usando una receta diferente de las muchas que dejó el abuelo, y que para terminar la participación de este año, debíamos tomar una taza más de chocolate caliente. Ahí sabríamos quién comió la pieza sorteada. Nos sirvió chocolate a todos, y nadie quería beberlo. Nos mirábamos unos a otros, y el repostero mencionó que no debíamos dejarlo enfriar, sino él mismo se encargaría de acabar con el juego. Nos pusimos de acuerdo y comenzamos a beber a la vez. Pasaba el tiempo, no ocurría nada. Increpamos al repostero nuevamente, mientras él simplemente puso su dedo índice sobre sus labios, pidiéndonos que guardáramos silencio, mientras observaba su reloj y mencionaba 2 minutos más. Mirábamos el reloj en la pared, admirando cómo pasaban los segundos. Cada movimiento de la manecilla aumentaba la tensión, y de pronto, faltando 20 segundos para los 2 minutos prometidos, mi prima Esther, el turno número 1, se desvaneció. Quizás por el estrés de la situación, pensé. El repostero la recogió del piso y la postró sobre la mesa, y por último dijo: «Listo, fue suficiente. El juego aquí ha terminado por hoy». Mientras mi tía, madre de mi prima Esther, se acercó al cuerpo para intentar despertarla. El repostero comenzó a quitarse sus guantes y su habitual indumentaria de chef. Se limpió el sudor, recogió su saco del perchero y cuando estaba por retirarse, uno de mis tíos se acercó a él preguntando lo que había pasado y contestó: «Modifiqué la receta y al parecer fue lo mejor. Era muy cruel encontrarse con una cápsula de cianuro al centro de su pan y ahora puse un químico altamente tóxico, el cual solo se activa con cualquier líquido caliente. Les aseguro que Esther no sufrió. Ahora solo quedan 8 de ustedes en la pugna por la herencia. Agradezco su paciencia y nos vemos el próximo Día de Reyes». Fin. Ay, la madre, no. Ya no rosca este. ¿Qué tal estuvo el programa del día de hoy? Esperamos que les haya gustado. Estuvo muy padre. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos la siguiente semana. No le saque. No manches. Tiran la vara bien alto. No, son bien chivos los dos. Tengo una historia más si quieres. Es más corta. Échale. No, yo. Bueno, échale pues. Sí, cierto, faltas tú. Bueno, pues están muy chidos. Y sí, volvemos a repetirlo, son totalmente inventados. Y bueno, pues a ver qué tal. Que me voy a inventar ahorita en este instante yo, ¿eh? Ahí va. Bueno, esta es la historia
no reconocida. Cabe mencionar que hay unos textos ocultos por la iglesia que hacen referencia a los Reyes Magos. De hecho, hay algunas citas bíblicas en las que no se mencionan. Creo que nada más es San Mateo o San Marcos. Es uno de los dos, no recuerdo. Si alguien ahí o me echa la mano. Claro. Esos son los únicos que lo mencionan y de hecho no vi ningún nombre. Mateo, muchas gracias. Es el único que los menciona. Y esto que les voy a contar, pues son algunos de esos textos que están ocultos y que hacen referencia a una parte de la vida posterior a la entrega del regalo al niño, ¿no? Entonces, esta es la historia y se llama ¿Y en dónde está? Ay, todo le puse nombre ahorita. Resulta que después de la entrega del regalo, Baltasar le dio oro a Jesús. Muy contento de haber hecho o participado en este encuentro. En el camino se despide de estos dos, no puedo decir compañeros, pero sí que se interceptaron en algún punto del camino. Y me refiero a Gaspar y a Melchor. Se despide y se retiran. Algo muy interesante en el camino es que le vino a la mente a Baltasar esas palabras que Herodes les dijo en la primera vez que se encontraron con él para ir a adorar a un supuesto rey. Herodes les dijo: necesito que me vengan a decir a mí en dónde está para yo también ir a adorarlo. O sea, pues obviamente pues está en mis tierras, pues yo te quiero agradecerle. Dice la historia que ellos no le hicieron caso y que hubo ahí como que algo que no les cuadró. Pero Baltasar iba pensando mucho en esto. Sí, bueno, ¿qué fue lo que me hizo como ruido? ¿Qué fue lo que... ¿Por qué no confiamos en la palabra de un rey de aquí en la tierra? Y así se fue el trayecto. Algo interesante es que en el trayecto a su tierra natal, también cabe mencionar que su tierra natal es Egipto. Muchos decimos que es África, pero hace rato lo platicábamos con Fer. En aquel entonces las divisiones geográficas eran distintas y una parte muy grande de Egipto era de África. Por eso es que se cree o se tiene la idea icónica de que el rey mago Baltasar es de raza negra africana. Sin embargo, era egipcio, obviamente con descendencia totalmente africana. Entonces sí era muy moreno, pero no era africano como normalmente lo podríamos Era como imaginar. nosotros. Sí, un poquito más tostadito, un poquito más. Entonces, él iba hacia ese rumbo, iba en su camello. ¿Alguien sabe dónde está Belén? Vamos a mover la pajita. De hecho, trabajaba en el banano, pero bueno, se tuvo que subir al camello. Y empezó a tener sensaciones extrañas. Una sensación que empezó a tener recurrentemente era que alguien lo perseguía. Y lo primero que se vino a la mente es... Sí, patines con cintitas fluorescentes. Que del lado derecho estaba la novia. No, y dijo, va a ser Herodes. O sea, Herodes está enviando a su gente y sí le empezó a dar un poquito de miedo. Apresuró el paso al camello. Ya hablamos que llevaba aproximadamente 2 semanas de viaje. Entiéndase que en aquel tiempo fueron muchos días la trayectoria para poder llegar a ver... Creo que está este personaje. Años, ¿no? Años, sí, fueron 3 años, creo. Entonces él obviamente, bueno, pues se tuvo que detener y vio una choza, chocita. Se baja el camello y va a la choza. Él todavía traía algunas monedas de oro. Y lo primero que se le ocurrió es, bueno, pues tengo mucha hambre, cansancio, sed, pues voy a pedir asilo. No era de su costumbre pedir regalado. Entiéndase que él fue el que dio oro. Y era una moneda, no moneda, sino un material ya muy importante en aquel entonces en esa región. Caso contrario de lo que sucede en Belén. Le dejó el oro y en Belén no tenía ningún simbolismo más que para los romanos. Un poquito, más bien era más recurrente la plata o algunas aleaciones de metal. Pero todavía en Belén se truequeaba o se utilizaba algunas monedas de piedra o de madera. Entonces el oro no era tan importante en estos lugares. Y ya, obviamente, bueno, pues él ya sabía dónde se manejaba. Entra a la choza, se tiene que agachar, era muy alto. Y ve a una mujer muy desaliñada, muy sucia, que estaba como en una especie de cacerola muy grande, moviendo algo. No se sabe bien qué era.
Puede ser atole, puede ser un buñuelo aguado, así como los que venden aquí. Aquí en Catedral. Todo aguado. Su cara. No, sí me gustan. Es que antes no me gustaban. Decía, ¿quieres un buñuelo aguado o durito? Y yo, pues, no sé. No sé. ¿A usted cómo le gusta, doña? Ya cuando vi que el aguado, con un plato te lo hacen pedazos y lo baten y te lo meten en un vaso así. ¿Y ese es el buñuelo? Sí, esto para una moneda de oro, dijo. Cuando está chico, ¿qué me alcanza con esto? Y una moneda de 50 centavos. Pero es de oro porque brilla, mire. Bueno, entonces, esta señora ya extraña, dándole la espalda a Baltasar, sin dejar de menear la cosa que tenía ahí en esa como cacerola. Saluda, hace una reverencia y le dice que anda buscando asilo. Trae con qué pagar. Aquí no vive, dijo. Trae con qué pagar, pues, para quedarse ahí unos días. Aquí no vive asilo. Y la señora, sin voltear, sigue moviendo y se empieza como a reír. Ajá. Y le dice, muy lejos de la tierra, ¿no? Y él se quedó así como... Chinga. Eso, gracias. Se quedó muy extrañado. Pues sí, algo. Es interesante cómo la gente de un estrato, en cualquier momento de la historia, siempre se cuidaba. Era lo más común. Uh-huh. Por las envidias, por los conflictos que pudiera haber con otros territorios. Uh-huh. Entonces siempre este tipo de personajes son muy reservados para cuestiones como personales. Entonces nada más como para no ser descortés, mencionó que sí, algo. O sea, qué caray, su majestad. Y él otra vez vuelve a pelar los ojos, pero ella no volteaba, O sea, ella estaba bien clavada con aquella pócima mueve y mueve. ¿No será que quería que pelara los ojos para verlo? Es que no te veo mal. Sí, sonríe, ríete, aunque sea tantito. A ver si con los dientes ya te puedo ver. Pues imagínate una choza oscura y el oscuro. Sí. Pues sí, la señora no lo vio. Pero bueno, entonces ella seguía meneando y él ya un poco como sacado de onda. Y ella se reía, o sea, era como una risa socarrona, burlona. Tipo el Guasón. Sí, así muy rara. Pues sí, sarcástica. Y dice, ay, su majestad. ¿Cómo le fue con la entrega de su obsequio? Estamos hablando que ya sabía cosas muy particulares. También dicta la historia que estos personajes salieron de su ubicación, lugar de origen, sin mencionar absolutamente nada. Uh-huh. Simplemente fueron guiados por este espíritu. Sí, también voy a lo ¿cómo le dicen? Cuando uno ve la cuestión de los astros, astronómico, uh-huh, se menciona que estos eran estudiosos, científicos, uh-huh, que se llaman obviamente por el estudio de las estrellas. Cuando los tres, cada quien en su destino, vieron esta estrella que se cree, eso lo vi en alguna ocasión, que fue el cometa Halley, uh-huh, el que se alcanzó a ver. Ellos, en su predicción, vieron el punto exacto en el cual se iba a posar por determinado tiempo. Por eso es que coinciden estos personajes y los unía esta parte de la ciencia, por eso se les dice que son magos, no porque hagan magia, sino más bien porque eran estudiosos de algo que en aquel entonces no era tan popular, ajá, sí, que no era tan conocido. Entonces, esto fue muy interesante porque él no le dijo absolutamente a nadie nada y le empezó como a perturbar, al grado de enojarse, no molestarse. Señora, ¿usted de qué está hablando? ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que usted quiere de mí? O sea, ya molesto. ¿Sí que no me recuerda? No sabe usted realmente quiénes somos. No observa mi postura, mi choza. Y es donde él empieza como a decir, bueno, pues ni siquiera supe dónde entré. Ajá. Y empieza a darse cuenta de que hay muchos cráneos de simio. Hay algunos cráneos de algunos antílopes, algunos animales así como de ovejas y todo eso. No, más bien ya de la tundra o de la sabana. De la sabana, gracias, de la sabana. Pues burritos habaneros. Algo así, sí. De hecho, ahí estaba también su cráneo. De hecho, era el del relato. Es lo más terrorífico de esto. El burrito sabanero estaba ahí, decapitado. Entonces, pues ya él como muy friqueado, entre molesto y ahora entre extrañado, porque ya se dio cuenta de que estaba en un lugar un tanto raro y escabroso. Sí, muy a la antigua brujería africana. Uh-huh. Y empezó a ver aquellos monitos, medios bonitos, ¿sí? Colgados de la cabeza y con muchas agujas en el cuerpo. Ajá. Dijo, chin, ¿a dónde me fui a meter? Señora, muchísimas gracias, yo me retiro. Y ella se empieza así a reír ya machín, ¿no? Dice, ¿qué dice su papá? Tú como un tú. Y tú, órale.
cabe mencionar que Tumutú era el papá de Baltasar. Y muy poca gente sabía este detalle porque era un rey muy hermético. Solo reinaba para una pequeña población. Dice, nosotros éramos parte de su imperio. Nosotros éramos parte también de su gente. Tu papá nos dejó morir. Tu papá nunca nos vio, nunca vio por nosotros. Tu papá siempre, el rey Tumutú siempre fue hermético, fue cerrado y él solamente quería reinar para unos pocos. Sí, pero nunca se dio cuenta de que se nos acabó el agua, se nos acabó la comida y tuvimos que comernos todo lo que había a nuestro alrededor. Cuando le dijo eso, ya aquellos cráneos de simio ya no eran tan de simio, ya más bien eran como de humano. Entonces, a la hora que quiso salir, caníbales. Baltasar salió corriendo ya de ahí. Ajá. Los gritos y las risas de aquella señora pues Se eran puso como- amarillo. No, se puso como rosita. Si es que amarillo no puede llegar a ese nivel de claridad porque Dale. es más fácil oscurecer que aclarar, muchachos, acuérdense en el diseño. Sí. Y aquí ya lo oscuro, o sea que es bien difícil aclarar. Salió corriendo rapidísimo, sube a su camello y a toda velocidad se fue. Fíjate que los camellos sí tienen muchísima velocidad, o sea, los camellos son muy, muy veloces. No les hagan caso, son caballos. Estos eran camellos, el camello no tenía herraduras, se escuchaba como más bofito en la tierrita. Sí. Algo así. De hecho era chapopote lo que la señora tenía ahí, estaba muy bueno, porque si tú lo dejas de mover, se hace costra. Sí, como el engrudo así. Sí, como le envió, entonces ya después tira el chapopote que estaba en... No, no es cierto. Entonces ya se va corriendo Baltasar. Llegan... no, son como varios días de trayectoria, meses ya de trayectoria. Muy cansado, pero no quería ni siquiera parar. Él claramente sentía que todo esto era mano y obra de Herodes. Él estaba seguro que eso era. Su papá no era malo, él sabía que su papá no pudo haber sido. La gente con la que se allegaba era muy poca, sí, pero le iba bien. Él nunca imaginó que a meses de distancia hubiera gente que fuera de su reino, era como muy complicado. Entonces, aquí lo interesante del relato es que Baltasar, ya en el trayecto, encuentra una especie de oasis, que es muy común en aquellos lugares, y decide, ya con temor, bajarse. No traía armas, no era una persona conflictiva, era una persona de ciencia. Entonces, por lo tanto, no tenía esta imagen que nos ponen en Hollywood, que hasta los personajes de antes traen cuchillos también mamados. No, era un hombre de ciencia. Y un hombre de las Merlín. estrellas. Ándale, así como Merlín. Grandote, negro y así tal cual, ¿no? Entonces baja con un poquito de recelo a este oasis. Y sí ve que hay algunas personas y decide acercarse. Normalmente en los lugares había quien administraba estos recursos. Y preguntó por el administrador. Y ya le dijeron que al fondo. Va al fondo y algo muy interesante, vuelve a encontrar a esta persona en la misma posición en la que estaba la señora. Estaba de espaldas y estaba mezclando algo. No se sabe qué es, no me lo dijeron. Desafortunadamente. Estaba haciendo drogas. Sí, no sé. La otra ya supimos que era chapopote para pavimentar lo que Lu aquí acaba de pavimentar. Este señor, a ver qué se nos ocurre ahorita que estaba meneando. Le dice, ¿usted es administrador? Soy Baltasar, del reino de y vengo a que por favor me dé autorización de descansar unos días aquí. No decía nada, seguía mezclando aquella cosa que no sabemos qué es. Dice, claro, su majestad, por supuesto, adelante. Ya sabe que todo esto de aquí es parte de usted. Dice otra vez, no, o sea, yo vengo de... O sea, que está muy lejos de aquí, no tengo absolutamente nada que ver con esto. De Encasuputo, vengo de Encasuputo. Algo así, de lejos. No tengo nada que ver con esto. Pero por eso le estoy pidiendo autorización. Sí, adelante, usted quédese. Ya no quiso ni indagar, tampoco quiso como que seguir preguntando porque la posición en la que lo encontró se sintió como muy proyectado con la primera posición de la señora, de espaldas, y que nunca volteó a verlo. Eso es algo que llama mucho la atención. Él se sale, se retira de una especie como de carpa que estaba armada ahí en el oasis y busca un lugar en donde pernoctar y dejar un poquito su camello también tomar agua y los víveres. Después de algunas horas de estar ahí ya descansando, le gana el sueño, se duerme. Y empieza a soñar. Dentro de esta mágica cosa que se llaman sueños, empieza a tener esta epifanía, conexión con Herodes y luego ve cómo es la señora y luego al mismo tiempo es el administrador del oasis en el que está.
el sueño realmente no es muy relevante. Aquí lo interesante es que cuando él se despierta, ya despierta en un lugar totalmente diferente que no era el oasis. Era un lugar totalmente oscuro, era un lugar sin sonido, era un lugar totalmente alejado de cualquier cosa. De hecho, él no podía ver nada más que a él mismo y ni a su camello, ¿no? Y empieza a sentir cómo esta soledad le empieza a invadir. Empieza a sentir una angustia y empieza a ver cómo algo se va arrastrando y llega exactamente a sus pies. Y le dice, ¿qué tal se sintió darle tanto a nada? Y le dice, no te entiendo. ¿Y tú por qué estarías hablando? Eres una serpiente. Por eso, que tanto se sintió regalarte tanto a nada. Por eso, joven, por eso. Dice, no, es que no entiendo, no. Y él buscaba como la forma de evadir y de salirse de eso en lo que él estaba. Y la cosa esa que se movía o la serpiente lo seguía por todos lados. Dice, es que no entiendo, o sea, perfectamente saben que lo que ustedes hicieron fue en vano. ¿Por qué ir de tan lejos para darle algo tan preciado como es el oro a un ser que ni siquiera lo valora? O sea, es una persona que ni siquiera tiene la conciencia plena de lo que está recibiendo. Baltasar estaba muy confundido de lo que estaba escuchando. Cabe mencionar que esto no era un sueño. O sea, él estaba despertando del sueño y esto ya era una aparente realidad. Esto sucede como en estos planos. No sé si han visto la película de Leonardo DiCaprio. Titanic. No, donde se meten los sueños. Ay, sí sé cuál me dices. ¿Cómo se llama? No, tienen la facilidad con unos aparatos de que se duermen. Y se van cambiando de vidas, ¿no? Sí, y van entrando a los sueños para mover la conciencia de los otros. Bueno, algo así está sucediendo aquí, ¿no? Ajá. Alguien está alterando esta realidad para que Baltasar definitivamente se sienta totalmente descontrolado. Es mucho el peso que empieza a sentir y empiezan a venir a él un montón de recuerdos negativos de su papá. Empieza a sentir ese desprecio que en algún momento de la vida sintió por él. El trono o el lugar que le cedió no fue un lugar muy bien obtenido. Fue como impuesto, ¿sí? Tú eres mi hijo y tienes que quedarte con él. Y empezó a tener como un montón de momentos de remordimiento y de sentimiento negativo. Y lo que él quiso hacer fue como olvidarse de esta forma de pensar. En el lapso de este espacio extraño, oscuro en el que él se encontraba, alcanza a vislumbrar a lo lejos una pequeña luz y trata de correr hacia ella. La serpiente constantemente le seguía repitiendo fracasos, cosas negativas, cosas que le lastimaban realmente a él. Y cada vez que corría se iba viendo cómo se iba acercando esa luz. Y al final de todo esto, bueno, pues él encuentra esta como alivio o esta ligereza. Se tropieza dentro del espacio en donde él está y cae hacia una especie como de vacío, en donde vuelve a despertar, vuelve a encontrarse con su realidad. Otra vez tiene el oasis, está con su camello y está con un montón de personas alrededor viéndole. O sea, quiero pensar en el plano como cenit. Él está acostado, abre los ojos y toda la gente lo está viendo. Ajá. Le dicen, ¿usted se encuentra bien? Dice, pues sí. O sea, tuvo un sueño y fue algo como extraño. Y él le dice, bueno, levántese. Lo ayudan a levantarse. Lo llevan hacia el administrador. Y llega el administrador enfrente de él. Y se da cuenta de que es como la interpretación de la muerte, ya volteado de frente a él. Dice, es que en realidad tú nunca fuiste a entregarle nada a nadie. No manches. Lo que entregaste fue tu vida misma. Por eso le decían que si no había sentido entregar todo por nada. Que tú no entregaste nada. Y la historia sí dice que Baltasar realmente no era Baltasar. De hecho, si buscan ustedes en Wikipedia, es otro nombre el que realmente es. Se parece a Baltasar, pero es un nombre muy distinto. Se supone que realmente sí salió un rey a darle oro a este personaje, pero fue un impostor el que realmente se lo dio. Se dice que es un enviado directamente de Satanás. No. Entonces nosotros ahora ponemos en nuestros nacimientos a un pequeño diablito representado por la figura de Baltasar. Tenía que ser el negro. Entonces llevaba el oro, la codicia. Así es. No manches. No te pases. Está bueno, ¿eh? ¡Ey! Escríbelo para hacerlo radiocuento.
Bueno, a ver, otro cuentito. Otro cuentito. Literal, sí es un cuentito. Pero esta información que das, y bueno, obviamente con todas las tradiciones y toda la parte de la historia no contada de Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, pues sí tiene mucho que ver con toda esta parte de los reyes, porque de hecho no eran nada más 3 reyes magos, fueron 3 reyes seleccionados para llevar estos regalos. Y de hecho, efectivamente, quien lo menciona, perdón, en la parte de los evangelios es Mateo. Pero incluso él no dice quiénes son, solamente menciona y no dice qué regalos, solamente dice que fueron unos reyes, ¿no? A llevar oro, incienso y mirra. O sea, ni siquiera dice fulano llevó tal cosa, sultano llevó, o sea, no. Y resulta que también hay ese otro cuento del cuarto rey mago, ¿no? Ah, sí. Que se quedó perdido, se llama no lo sé, Artaban. Pero este nombre está relacionado con un cuento navideño que se llama The Other Wise Men, escrito en 1896 por Henry Van Dyck, teólogo presbiteriano estadounidense. No me acuerdo. Pero dicen que eran como 12 magos, ¿no? Sí. Reyes, efectivamente, la explicación que das acerca de la magia es eso. Podían explicar cosas que nadie más podía hacer. Pero bueno, hablando de estos personajes y de la creatividad de nuestra conciencia, cerebro y nuestras experiencias, nos lleva a hablar de Sakai, que en arameo significa inocente. Sakai es una ama de casa, no completamente apegada a las tradiciones, a la religión cristiana, con toda esta herencia de la historia del nacimiento de Cristo, la persecución, la adoración de estos reyes. Sus papás muy apegados a la religión cristiana, inculcándole todas estas tradiciones, pues le van generando esta ilusión, ¿no?, de la repetición del acto de amor, agradecimiento y reconocimiento que los reyes le hacen a Jesús una vez que nace, ¿no? Y que es bueno llevar estos presentes. Del mismo modo como lo hicieron los pastores, ¿no? Pero como los reyes eran más pudientes, pues oro, incienso y mirra, y los pastores a Belén con los borregos y corren presurosos. el pandero, sí, y el tambor. Entonces, bueno, esta chica, Sakai, que se vuelve una ama de casa tradicional con su pareja, queriendo formar una familia, tiene una niña, ¿no? Y son muy felices con la niña, y la niña va creciendo, llega a la edad de 3 años, un poquito más consciente, un poquito también ansiosa de tener con quién jugar, porque pues en ese momento era hija única. Entonces empieza, ¿no?, como algunos de los niños, mamá, quiero un hermanito, ¿no? Mamá, quiero una hermanita con la cual jugar. Mamá, y es que mis amigos en la escuela tienen hermanos. Entonces la niña empezaba a tener estas ideas. Y la mamá se entristecía un poco porque los médicos habían dicho que tenía alguna situación médica en su cuerpo, específicamente en la parte de la matriz, en donde ella ya no podía soportar un embarazo más, ¿no? Entonces el logro de su hija, que se llamaba Kelaya, que significa grano seco en arameo, era realmente pues el milagro de ser mamá. Habían acordado con su pareja que únicamente van a tener a la niña para no poner a nadie en riesgo, pero la niña estaba duro y dale. Y entonces la mamá pues no podía explicarle, no, que si ella se volvió a embarazar podía correr el riesgo de morir. La mamá, por supuesto, al dar a luz o en el proceso, y que el bebé pues no se lograra. Entonces trataban de buscar como la mejor parte para explicarle a su nivel, a su edad, a su lenguaje, que no era posible. No se podía. Y entonces se les ocurrió tomar esta festividad de Día de Reyes como el ideal pretexto, ¿no?, para que la niña escribiera la carta a los Reyes Magos y los Reyes Magos le trajeran ese hermanito que tanto quería. Chiquita, de kinder, 3 años, con toda la inocencia. Y entonces la niña, no, con sus garabatos de kinder, escribía eso. El hilo lee más. Yo quiero que me traigan, por favor, un hermanito, porque yo no tengo con quién jugar y me pierdo solo. Toda mojada la carta. Sí. Sí. Y entonces la niña cumplió 4 años y el hermanito no llegaba. Y entonces, para Reyes, ¿no? Desde diciembre ya estaba entusiasmada. Cuando llegaba diciembre,
Que Porque va a llegar hasta cuando él está en la universidad. en la universidad, y era la novia que llegó y le llevó los patines al novio, no. No. Y entonces, ¿no? 4 años de Kelaya, y Kelaya con su cartita, que ahora ya venía con los reyes impresos ahí, ¿no? Para asegurar el asunto. Queridos Reyes Magos, Ahora ya me tiene hicieron- 4 años. No me hicieron ningún caso el otro año y yo quiero que me manden un marido Atentamente y un moco ahí pegado. atentamente que no haya. Firmaba. Y entonces, pues los papás se entristecían en esa parte, ¿no? Porque aunque ellos desearan, como la niña, con tanto amor, un hermanito, pues no se iba a poder lograr. Pero, como nada es imposible para Dios y las peticiones, sobre todo de los niños, la mamá queda embarazada. Llevan este embarazo con mucho cuidado, con muchas precauciones, con médicos, con enfermeras, con pastillas, con inyecciones, con reposo prácticamente absoluto. Y Kelaya, emocionadísima, porque iba a tener un hermanito, los Reyes Magos le trajeron, ¿no? O la escucharon en su petición. Antes de que el niño fuera a nacer, las cosas se complicaron muchísimo. Bueno, el bebé no sabemos si era niño o niña. Se complican mucho. Los médicos daban prácticamente por fracaso esta parte de la concepción, porque el bebé pues ya no estaba como reaccionando muy bien, la mamá se estaba poniendo ya muy mal, estaba muy delicada, estaba internada, ¿no? Y Kelaya le escribe a los Reyes Magos a 5 meses, ¿no? De la concepción de su hermanito. Por favor, o sea, quiero a mi hermanito y lo amo mucho desde que todavía no lo conozco y sé que está en la panza de mi mamá. Por favor, hagan que mi hermanito llegue con bien. Entonces, una noche de luna, debajo de la cama, estaba el diablito loco. Ah, no, no es cierto. No, la niña tiene un sueño muy revelador. Y la niña sueña a 3 hombres que le dicen: ¿realmente quieres mucho a este hermanito? Le preguntan. Y ella les dice: no. Venían por su hermanito. Es que no puedo no traerte ese obsequio si realmente no lo deseas. Y ella, así como de, ¿cómo les explico? Claro que lo quiero, sí, yo ya lo quiero, lo quiero conocer, ¿no? Y entonces le dijeron, bueno, te vamos a conceder este deseo con una condición. Claro. Interchange, ¿no? Cambia el tono carbónico. Entonces, es correcto. Y ella, sí, lo que sea, yo les prometo que me voy a portar bien. Sí, sabemos que eres una buena niña, ¿no? Y haciendo alusión a este comportamiento, la condición es que tú tendrás a tu hermanito para con quien jugar, siempre y cuando, al crecer, casarte y tener tus hijos, nos des al primer hijo que tengas. No, man. Y la niña así como de, O sea, Sí, de no 4 sabía ni qué años, pedo, ¿no? o sea, exactamente. Y ya, sí, claro que sí. ¿Estás segura? ¿Realmente quieres a tu hermano? Sí, por favor. Y luego Entonces, quieres jugar con nosotros cuando seas adulta. No, eso no. No, eso ya es mucha perversión. Sí, Y viejos entonces, puercos. Era una niña, iba a decir. Se termina su sueño, la niña despierta en la mañana temprano, súper contenta, y va y le dice a su papá, papá, mi hermanito va a estar muy bien, y mi mamá va a estar muy bien, y todos vamos a estar muy bien, vamos a ser una familia muy felices, y ya viene mi hermanito. Y entonces el papá, así como envuelto en toda la zozobra y la situación, ¿no? Le dice, sí, Kelaya, no te preocupes, todo va a estar bien. Se van al hospital a ver a su mamá, y ya lo estaba esperando una enfermera, ¿no? Oiga, señor, que el doctor quiere hablar con usted. Corre con el doctor. ¿Qué pasó, mi esposa, amigo? ¿Cómo están? Y el doctor, siéntese, por favor, tranquilo. Hay muy buenas noticias. Su esposa reaccionó muy bien a un tratamiento último que estuvimos haciendo en esta semana. El bebé empezó a moverse. Ya podemos verlo. Para esto ya habían pasado otros meses y entonces estaban ya prácticamente a 15 días de recibir al bebé, ¿no? Entonces, muy contento, lleno de alegría, emoción, voltea a ver a Kelaya y le dice, ¿cómo sabías? Es que los Reyes Magos me lo dijeron. Y entonces corrieron con la mamá vuelve en sí, le tuvieron que empezar a quitar pues ya algunos sueros porque la mamá estaba reaccionando. Fue realmente como esa parte del milagro, ¿no? Y la niña con más fervor, con más entusiasmo, creía todavía más en los Reyes Magos. Llegó a la escuela a decirle a todos, oigan, los Reyes Magos sí existen, porque ya saben, ¿no? Así de, ay, no es cierto. Claro que sí, yo lo soñé y hablaron conmigo y me dijeron que me van a traer a mi hermanito con bien y todo. Fue maravilloso, la mamá da luz, es un niño precioso, ¿no? Regordete, con sus cachetitos rosas, ¿no? Peludo, todo peludo. Peluda.
muy como Sweet Tooth, se llama la serie, ¿no? Ándale. No, muy bien, tocó sus cuernitos y que mueve las orejillas. Bueno, muy padre todo, la familia realmente fue muy feliz, pero había un algo en la mamá, en Sakai, que no terminaba de brillarle, ¿no? Al momento de sonreír. Y entonces su esposo le dice, ¿qué tienes? ¿Todo bien? Sí, no te preocupes. Y entonces él se empezó a sentir un poco inquieto por algunas actitudes de su esposa, que sí estaba feliz, pero de repente como que se apagaba, empezó a investigar y le dijeron, no te preocupes, hay un síndrome que es el síndrome postparto, en donde les puede generar una depresión fuerte, pero hay que tratarlo, etcétera, etcétera. Entonces el papá se empapó de información, trató de animar por todos los medios posibles a la esposa, ¿no? Y tuvo todas estas estrategias de afrontamiento para soportar la depresión postparto y parece que funcionaron. Sin embargo, había momentos en donde la esposa decaía, que Laia era feliz con su hermanito, el hermanito bien sano y todo, y le pregunta a la esposa, le dice, mi amor, ¿qué tienes? ¿Por qué te sientes así si el bebé está bien, que Laia es feliz y nosotros más felices que nunca con nuestra familia maravillosa? Y ella le dice, es que hay algo que no te he contado de mi familia. Y le dice, pero ¿qué es? Dime. No estoy preparada aún, te lo diré después. ¿Segura? Sí, no te preocupes. La familia fue maravillosa, ¿no? Vio crecer a sus hijos, 2 hijos fuertes, sanos, que Laia toda la vida amando a su hermano, y su hermano increíble, ¿no? Con la hermana, se llamaba Sai, que significa fuerza en arameo. Así creció, ¿no? Con esa fuerza, con ese ímpetu, felices, ¿no? En las tradiciones, la familia, etcétera, etcétera. Y entonces, que Laia daba muchas gracias cada día de Reyes y les mandaba felicitaciones y gracias y que hicieran más sueños y llevaran más regalos a los niños como se lo habían cumplido a ella. Entonces ella siempre agradecía. A que Laia se le olvidó aquella promesa que había hecho por aceptar a su hermano, ¿no? Y entonces, bueno, la chica se vuelve adolescente, se convierte en una joven adulta muy guapa, hermosa, inteligente, exitosa. Y en un momento de su vida conoce a una persona maravillosa con quien decide compartir su vida, hacer su clic, ¿no? Sí. Y dice, de aquí soy. En ese inter, su mamá fallece por edad, por enfermedad natural, por causas naturales, ¿no? Y bueno, pues se queda con el papá. ¿Y nunca le dijo nada? Y nunca le dijo nada, efectivamente. Bueno, no lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos porque la mamá muere. Hay cosas de pareja, de esposos que nunca le cuentas a los hijos, ¿no? Que en muchas ocasiones son importantes. Hay que hacer un día un programa de aquellas cosas que debes de tener conscientes al momento de que fallece un ser querido. Sí. Hay que hacer esas cosas. Sí. Pero bueno, regresando al punto, el papá, bueno, pues feliz de ver a sus hijos, ¿no? Y verlos realizados y ver en sus hijos a su esposa por las actitudes y las facciones y demás. Y entonces, bueno, la hija va a casarse, está comprometida, se logra la boda maravillosa, felices, etcétera, 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 etcétera. Y entonces le llegan con la noticia, ¿no? Al papá, llegan con una caja, papá, abre la caja. ¿Por qué no es mi cumpleaños, ni es día del padre, ni nada, ¿no? Entonces abre la caja, entonces el papá abre la caja y ya encuentra un pañalerito, ¿no? Que dice, vas a ser abuela. Rica de la emoción, felices, claro, ¿no? Genial. Porque que Laia no tenía primos, no tenía nada, porque la mamá no tenía más hermanos. Bueno, sí, tenía un hermano pequeño, pero falleció pequeño. Nadie supo cómo, nunca supieron la parte de la historia, los abuelos fallecieron también jóvenes, entonces bueno, había como muchas partes de su historia familiar, de su árbol genealógico, que estaban como un poco perdidas. Muchas incógnitas. Muchas incógnitas. Y por parte del papá, pues tampoco, ¿no? Había sido un sobreviviente de guerra y entonces, bueno, pues había sido muy complicado volver a reunir a la familia, encontrarlos y demás, y eran ellos la familia, por eso eran tan felices. Y entonces, pues va a ser abuelo, padrísimo, genial, increíble, no manches, wow. Y el baby shower, iban con el médico, y en una de las visitas al médico se dan cuenta que no es un bebé, son gemelos, Son triates. Son triates, no, son gemelos, eran gemelos. Y el doctor les dice, bueno, pues ¿quieren saber el sexo de los bebés? Llegó el momento de saberlo. Y que le dice, no, sí quiero saber, no quiero saber, no, pero sí, ¿y qué color? Porque ya ves que se vuelve una locura que sea amarillo, azul, verde, rojo o rosa. No, sí queremos saber, ¿no? Entonces los bebés venían perfectamente bien. Era un niño y era una niña. Llega el momento del parto,
ella fabulosa, increíble, fuerte, los niños geniales, ¿no? Y entonces van creciendo los bebitos, empiezan a caminar, llegan a la edad de 3 años y empiezan con la tradición de los Reyes Magos. Y entonces Kelaya, como cada año, le enviaba su carta a los Reyes Magos de agradecimiento, ¿no? Por su hermano. Y entonces, un día de Reyes, uno de sus hijos va tras una pelota que le acababan de traer los Reyes, ¿no? De esos que hacían ruidito y prendían cuando iban dando vuelta. Y ¿No venía un carro? no venía un carro, no, todo tranquilo, se va por la pelota, los niños están jugando con los vecinitos y que si el triciclo, que si la muñeca y demás, y de repente fue así de, ¿y tu hermano? ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermano? Otra ¿Y vez tu hermano? Ah, chinga. Y esa felicidad maravillosa que había rodeado a la familia empezó a apagarse minuto a minuto cuando no encontraban a su hermanito. Ah, no, qué desesperación. Horrible, ¿no? Sí. Se hizo una búsqueda entre los vecinos primero, llaman a la policía, se arman estas brigadas de búsqueda y no encontraban al hermanito, no. Obviamente ella devastada, no quería saber de nada, no quería escuchar a nadie, lo único que quería escuchar es que llegaran y que le dijeran, tu hijo lo hemos encontrado. Ella se salió muchas noches, muchos días a la búsqueda, continuaba en la parte de las brigadas, pero obviamente con el paso del tiempo las brigadas se van reduciendo porque la gente se empieza pues a incorporar a sus actividades normales, ¿no? La policía continúa en la búsqueda y de repente le piden a Kelaya, que ya era madre, ¿no? Ya habían pasado como 2 años, no encontraban al niño, le piden una foto del niño porque el niño se pierde a los 3. Habían pasado 2, para esto ya eran prácticamente 5, la carita del bebé ya hubiera empezado a cambiar un poco, ¿no? Y bueno, pues temían que hubiera sido un secuestro y pudiera estar en alguna otra parte de la ciudad y le piden que encuentre una fotografía. Entonces, cuando el niño se pierde recién a los 3, que la ya guarda absolutamente todo, ¿no? Para conservarlo, no ocultarlo, sino para conservarlo. Y entonces empieza ella a buscar en el sótano, tenían un sótano, las cosas donde había guardado de su hijo. Y encuentra una caja que decía cosas de mamá, ¿no? Y en esas cosas de mamá, pues se le hizo raro porque ella nunca había visto esa caja. Empezó a encontrar, pues, su vestido de novia, había fotos con su familia de la mamá, o sea, con sus abuelos. Ajá. Y que Laia ve la foto y dice, yo nunca había visto esta foto. Era su abuelo, su abuela, su mamá y un niño. Y ella dice, ¿mi tío? ¿Quién es ese niño? Da desarma del portarretrato, saca la foto, le da la vuelta y ves que las personas antes acostumbraron a poner la fecha, el momento y demás, ¿no? Y entonces dice, en memoria de nuestro querido y amado hijo. No manches. Y decía, fecha de la pérdida, y venía 6 de enero de muchos años atrás. Ah, no. 1910. Y ella 1910. se quedó como muy impactada, sube buscando a su papá se había quedado a vivir con ellos. Papá, ¿qué sabes de mi tío? Y su papá, ¿tu tío? ¿Cuál tío? De mi tío, mi mamá tenía un hermano, ¿te acuerdas? Su hermanito que falleció. Y su papá, bueno, en realidad tu tío no falleció, tu tío se perdió. ¿Cómo que se perdió? ¿Cómo que se perdió? Y dice, bueno, yo no sé mucho porque pues no platicábamos del tema, puesto que tu mamá era muy sensible al tema. ¿Y por qué? Es que encontré esta foto. Y el papá le dijo, oh sí, perfectamente recuerdo esa foto. Tu mamá la guardó justo cuando ustedes nacieron, bueno, cuando tú naciste, porque no quería precisamente, ¿no?, que empezaran como a preguntar. ¿Dónde la encontraste? Es que abajo hay una caja que decía con cosas de mamá y encontré la foto entre muchas otras cosas. Dice, sí, es tu tío, se perdió y ahí el papá se quedó callado porque en ese momento no, vuelven a la realidad donde están buscando al hijo de Kelaya. Ella regresa otra vez al sótano, sigue buscando en la caja desesperada con muchas más preguntas ahora. Y encuentra un libro como un tipo diario, ¿no? Y encuentra sobres, cartas y de antaño, fotografías y demás. Y chismeando encuentra una carta que decía para los Reyes Magos. Abre el sobre y había una carta con una letra de un niño pequeño, ¿no?, que escribía,
por favor, tráiganme un hermanito. Y entonces ella empezó a sentir cómo se le ponía la piel de gallina, ¿no? Sí. Que se le iba y se le subía la sangre, que cuando se te baja la presión o se te sube, que escuchas ese zumbido Sí. y que de repente ya no escuchas nada, con la carta en las manos, buscando quién firmaba, ¿no? Y en la parte de atrás del sobrecito venía el nombre de su mamá que decía Sakai, con amor. Chas. Dijo, esta no es una carta mía, Ajá. es una carta que mi mamá escribió. Ujú. Se desvanece unos segundos, no se desmaya, queda sentada en el suelo con la caja de la mamá pues ya botada al momento de que ella se desvanece, ¿no? Y agarra ese libro que había encontrado que era como un tipo diario, y en las últimas páginas la mamá le escribe a Kelaya y le dice, Kelaya, yo quiero pensar que tú le has escrito a los Reyes Magos pidiendo un hermanito. Ujú. Y espero que no lo concedan. Porque si lo conceden, entonces la historia se va a repetir. Chas. Cuando yo era niña y tenía 3 años, era hija única de Ujú. tus abuelos. Y me sentía muy sola porque mis compañeros, mis amigos, mis vecinos, tenían familias 5, 8 y hasta 10 hermanos. Y yo era la única. Ujú. Cuando se terminaba la hora de jugar todos juntos en la calle y regresábamos a la casa, yo no tenía un hermanito con quien estar o una hermanita con quien jugar. Ujú. Y entonces yo le pedí a los Reyes Magos que me trajeran un hermanito o una hermanita. En un sueño, los Reyes Magos me dijeron, tranquila, ¿realmente quieres un hermanito? Sí, claro que lo quiero, yo les dije, ¿cómo no? O sea, soy la única que no tiene un hermano, todos tienen hasta 5 o 6, Ujú. y yo no tengo. Y los Reyes Magos me dijeron, te vamos a conceder tener un hermano siempre y cuando, al casarte y tener tu familia, nos des a tu primer hijo. No manches. Entonces ella también tuvo un hermano muerto. Y le dice, tú no fuiste la mayor, fuiste la segunda. No inventes. Qué triste y qué escabroso soñar con los reyes ya. No vengan, ¿eh? Y así fue la historia de Kelaya No y sus manches. hermanos. Sí, no, y... Y curiosamente, el hijo que le sobrevive a Kelaya Ajá, sí. es una mujer. Ujú. Se va repitiendo la historia. ¡No! Ay, güey. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal que, pues, aquí mi estimada Lu nos vino a pendejar a nosotros dos? Ahí estamos todos pendejos. Ni bromas hicimos, güey, ni chacoteamos. Ahí estamos todos en la lela. ¿Están buenas tus películas? ¿Sí? Está bueno el churro que se aventó Es el aquí, juego del ¿no? calamar. No, juego del calamar, ni que nada, no, hombre. Bueno, pues Hombre. ya después de habernos echado este churro, ya, vámonos. Ya vamos a Espérate. hablar en serio, ¿no? ¿Qué? Tengo uno más. ¿En serio? Ya, último y nos vamos. Bien. Ese episodio largo. Ahí va. Ándale tú para editarlo después. Ya, no hay pedo. Los pago. Dice, el relato se llama 1, 2, 3. Cuando era niño, no había día que me alegrara más que el día de Reyes Magos. Recuerdo la sensación de ilusión de esperar a ver debajo de mi zapato lo que escribía en mi carta. Y por supuesto, siempre me llevaba una sorpresa, pues en ocasiones no recibía más que un aguinaldo con dulces baratos, ropa que sinceramente no parecía nueva o alguna cobija. Aún así, agradezco a mis padres que a pesar de las carencias y de que no recibía lo que pedía en mis cartas, nunca dejaron mi zapato solo. También agradecido de que nunca en mi infancia me enviaran a trabajar, ya que mi madre era una costurera y no ganaba mucho, y mi padre cada vez trabajaba menos, pues padecía de diabetes y la enfermedad lo limitaba. Recuerdo un 6 de enero, cuando tenía 7 años, los reyes me dejaron un muñeco, algo extraño, parecido a un peluche. Al verlo, me causó un sentimiento extraño. No quería jugar con él, pero lo hacía porque mi padre recién le habían amputado un pie por su enfermedad, y él sonreía al verme jugar con él. Quería hacerle más ameno el ¿Con mal el pie? rato que pasaba. O sea, con el pie. No, jugaba con el papá. Es que sí me da alegría de verlo jugar con él. No, el niño con el pie. ¡Toma! ¡Toma! Dice, no era el único que sentía ese escozor en el cuerpo al verlo.
Mis amigos no se juntaban conmigo porque decían que mi muñeco era feo. Al año siguiente, mi padre cada vez se encontraba más enfermo. Bajó bastante de peso y recuerdo que en mi carta para los Reyes solo les pedí que mi padre mejorara de salud. Quería salir a jugar con él de nuevo. Para ese entonces, a mi padre ya le habían cortado una pierna, así que iba a ser complicado. Ese año volví a recibir un muñeco más. Uno con aspecto similar al anterior, pero con más detalles. Ya no parecía generarme tanto problema, más que con mis amigos, quienes ya no jugaban conmigo ni me invitaban a sus fiestas, quizás porque sus juguetes eran más sofisticados, pensaba. Y así cada año. Recibí un muñeco nuevo cada 6 de enero, hasta que cumplí los 11 años, mi último día de Reyes. Esa es la última carta. En esa última carta, le pedí a Melchor, Gaspar y Baltasar que mi padre volviera a jugar, aunque sea por última vez conmigo, pues había fallecido en diciembre pasado, ya se imaginarán el motivo. Recuerdo que me la pasé triste por no haber pasado posadas, Navidad y Año Nuevo con él, y mi madre solo me abrazaba tratando de consolarme diciéndome que mi padre siempre me estaría acompañando. En fin, en mi último día de Reyes, que recibí mi último muñeco, era 3 veces más grande que los anteriores y tenía la forma de papá. Mi madre solo mencionaba, ya ves, te dije que volverías a jugar con él. Ese muñeco, junto con los otros, me acompañaron toda mi juventud. Los atesoraba bastante. Cuando me independicé a mis 25, decidí dejarle los muñecos a mi madre para si se sentía sola pudiera tener algo mío con ella. Pasó el tiempo y por mi trabajo se me complicaba visitar a mi madre. Solo nos comunicábamos telefónicamente y volví hace un año que me informaron que mi madre falleció. Y yo no me volví a parar en su casa hasta hoy, que me encuentro aquí en la puerta. Casualidad, es justamente 6 de enero. Hay interesados en comprar la casa de mi madre. Necesito el dinero. Necesito darle orden y me cuesta trabajo girar la llave. Pues sé que al abrir me vendrá mucha nostalgia, pero lo tengo que hacer. De verdad necesito ese dinero. Por fin me decido a abrir, y lo que encuentro son mis muñecos sentados en la sala. Mi madre debió sufrir mucho estando sola. Tomo mis muñecos, ya están deteriorados, con mal aspecto y un tanto rígidos. Su pequeña ropa se deshacía lentamente. Después me encuentro en la mesa del centro una fotografía instantánea. Mi madre se tomó una fotografía con mis muñecos, pero tiene un escrito que dice: 1, 2, 3, sonríe. Hijo, quizá esta sea la última foto que verás con tus padres juntos. Te queremos mucho. ¿Qué? ¿Cómo? Lo acabo de entender. Comienzo a romper las costuras de los muñecos para darme cuenta que cuando mi madre me decía que siempre jugaría con mi padre y que siempre me acompañaría, lo decía de manera literal. Así es, el último regalo de Reyes que recibí fue una noticia de que esos muñecos estaban hechos, sí, con mucho cariño y amor, pero también con el cuerpo de mi papá. Fin. Hijo de tu Mauser. No, y ahora sí, fin. manches. Para que hagas... Es que hay que aprovechar la piel. Sí, pues. Ya no te voy a retar a nada. Y bueno, ya con ese cuento la dejamos. No, pues como definitivamente ganaron ustedes 2 el reto, porque ustedes se contaron 2 y yo apenas sí pude contar 1. No, es más reto improvisar. Nah. Pues así dejamos el episodio del día de hoy con Muy estos bien. cuentitos. Agradecemos aquí a Miss Lucy que nos acompañó. Un aplauso. Ovaciones. Y pues bueno, disfruten este Día de Reyes, que se la pasen chingón, que ojalá Baltasar nos los visite, que Sí, ojalá no, porque no es Baltasar. No les salga. Sí, porque no es La Baltasar. bendición en el arroz. que ojalá sí, no les salga ahí Que sus muñecos no sean de partes humanas. Sí, que no les vaya, así su No pidan papá tiene patines, diabetes, tampoco pidan patines. no pidan muñecos, no pidan Ni patines. celulares, ni pelotas. Y el día de la rosca, revísenla antes de... Sí, que no tenga cianuro o más compuesto. Hay muchas moralejas el día de hoy, hay mucho que aprender. Que no se confíen de sus familiares, No, pero ya hablando en buen plan, sí es importante que esta tradición continúe. Lo hemos platicado. Y yo a lo mejor también lo he mencionado mucho en algunos otros lugares, que esta parte de la inocencia
no se debe de perder. Sí, yo también pienso. Nosotros sabemos perfectamente que este podcast no es para niños. Hacemos guasa y cosas por el estilo, pero no es para niños. Lenguaje es inapropiado. Tal cual, así como cuando vemos las películas, ya ves que dice lenguaje inapropiado, consumo de tabaco, sexo y explícito y cosas por el estilo. Así estamos nosotros, ¿no? De hecho, ahorita estamos totalmente desnudos. No, no es cierto. Por eso hace tanto frío. Sí, hombre, no manches. No, pero ya en buen plan, siempre hemos promovido, sí, la parte de la creatividad, pero también la parte de ese cuidado de los niños. Creo que es muy importante esto. Sí. Y creo que los tres fuimos bendecidos por esta parte de los obsequios y nos generó esa emoción al tal grado de que hoy en día todavía nos emociona esta parte, ¿no? Sí. Así como nos encanta el Halloween, ¿verdad? El Halloween. También nos encanta la parte de los Reyes Magos. Sí. Y creo que hay que cultivarlo, hay que procurarlo, que los niños sigan con esta inocencia. Y ya los adultos divertirnos un poquito con estas historias perversas de estos dos macabros amigos. Ay, ya te vas. No, pues el mío estuvo bien ligero, y ustedes no manches. Muertes y patines del lado No, es derecho que y del tú lado izquierdo. Te y fuiste todo. del lado histórico también. Sí. Me fui por la parte real, ¿no? Sí, apócrifa, sí, oculta, Sí. que se tiene de las cosas. Entonces, pues bueno, y aquí la dejamos. Muchas Despídete, gracias por ¿no? habernos escuchado. Y Nunca pierdan la ilusión, Sí. nunca la pierdan. Mi mamá, en paz descanse, hace muy poquito la acabamos de perder. En estas épocas tan fuertes, tan importantes, la herencia más grande que te pueden dejar tus papás son las tradiciones, ¿no? Entonces, nunca dejen la casa de los abuelos. Por ahí decía una historia que cuando los abuelos se van, las familias se desintegran porque ya no hay una casa a la cual llegar, Sí. ¿no? Una casa que sea de todos. Entonces andan de nómadas. Pero volviendo a la parte de los Reyes Magos, cuando yo pregunté a mi mamá que si los Reyes Magos eran los papás, mi mamá me dijo, claro que no. Y yo, claro que sí, yo vi cuando, ¿no? Dice, no, realmente hay una magia más fuerte que cualquier ser humano. Los Reyes Magos no alcanzan a llegar a todas las casas, pero sí alcanzan a delegarle a los papás esa responsabilidad para que siempre encuentren los hijos, los niños, sus ilusiones con el zapato. Ah, qué bonito mensaje. Sí, y yo la verdad lo atesoro mucho porque es verdad, ahora me toca a mí ser el cuarto rey mago, ¿no? Y procurar que nunca falte ese deseo hecho realidad en el zapato. Y no tienes de dónde, porque han pasado, es fin de año, es cuesta de enero, Sí. ya ha pasado la cena, esto, pagan los impuestos, la luz, el predial, el agua, la vacunación, todo. Y en serio dices, Señor, ayúdame. Y siempre hay un detalle para los más pequeños. Y Así por es. supuesto, ver las sonrisas de los pequeños Sí. a los grandes es, bueno, regresar a esa ilusión, ¿no? Muchísimas Sí. gracias por haberme invitado. Estoy completamente feliz de estar aquí con ustedes, de haber compartido creatividad y micrófonos. Y esperemos sea más seguido, Miss. Esperemos que sí. Dese más vueltas por acá. Entonces, pues vámonos, amigos. Muchas Vámonos. gracias por habernos escuchado. Disfruten sus reyes que les llegaron, aunque sea sus galletas. Y pues nada, vamos a cuidarnos de Baltasar. Sale, bye, cuídense. Bye, adiós.